Barcelona, vibrante y emprendedora, posicionándose como una de las ciudades favoritas para los profesionales tecnológicos. Con este espíritu nace el Distrito 4.0. Como sede de un genuino ecosistema tecnológico internacional, reúne proyectos punteros en robótica, impresión 3D, inteligencia artificial, IoT, nanotecnología y sensórica, en una de las mayores zonas productivas de Europa. Anticipamos el qué, el dónde i el cómo reinventamos. Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Pues aquí estamos de nuevo. Fijaros que el Barcelona Women Acceleration Week es un evento que cuenta con hombres y mujeres para hablar de hombres y mujeres. Y es que es súper importante contar con su participación, no podía ser de otra manera. Y esta es la sesión que vamos a presentaros a continuación. A lo largo de estas últimas 4 sesiones hemos hablado de sindicatos, de medicina del futuro, de innovación, de derechos digitales en un entorno de algoritmos. Hemos hablado también de las mujeres en los cuerpos de seguridad del Estado y ahora no podíamos olvidarnos de la industria del videojuego. Es la última sesión de la primera jornada de estas 3, de la 6ª edición del BWOW, y lo va a moderar Joan Francesc Bañó, director ejecutivo de Game Barcelona. Buena tarde. Hola, buena tarde. Buenas tardes a todos. Gracias por venir, los que estáis aquí presentes y los que estáis en digital. Muchas gracias también a la organización por contar con la presencia de gaming, ¿no? Sabemos que el gaming en Cataluña es un hub, pero a nivel internacional pues estamos a 180.000 millones de facturación. Hay más de 3.300 millones de jugadores en el mundo. Es una industria creciente en doble dígito. Y, por lo tanto, si analizamos, por ejemplo, los datos de comunidad femenina que juega al videojuego, hay un 48% de mujeres jugadoras. ¿Qué pasa? Cuando analizamos esto, si intentamos ir más al detalle, vemos que de los desarrolladores, es decir, quien está creando el videojuego, solo hay aproximadamente un 26% de la industria que son mujeres. De ahí el nombre de esta mesa redonda. ¿Vale? Más allá de este 26%, ¿no? Nos gustaría aquí en esta mesa redonda, doy gracias también a cada uno que se presente, a los ponentes, nos gustaría un poco analizar esto, ¿no? Analizar el por qué solo hay un 26% cuando hay un 48% de jugadoras, si hay barreras o no aún existentes, si hay los famosos techos de vidrio, y cómo podemos hacer para cambiar esto al final, ¿no? O sea, tenemos, yo creo que todos los que estamos aquí, los que estamos presentes en la industria, tenemos este espíritu por cambiar y son deberes que tenemos todos, ¿no? Así que bienvenidos y gracias. Si os parece bien, cada uno hacéis una pequeña introducción de vosotros mismos y luego ya entraré a hacer las preguntas pertinentes para intentar moderar el debate. Enric, ¿tú mismo? Hola a todos, mi nombre es Enric Cabestany, soy ex vicepresidente global de Marketing y Publishing de FanPlus, una empresa suiza asiática que sentó su sede en Barcelona hace 7 años para crear videojuegos y sobre todo para publicar esos videojuegos en el mundo básicamente West. A día de hoy estoy justo en una transición porque estoy saliendo hace la semana pasada de esta compañía para entrar en una nueva compañía también del sector de los videojuegos y de las aplicaciones móviles y en breve voy a comunicar el nombre de la compañía y cuando empiezo recientemente. Ahora paso ya el turno a mi compañera. Gràcies i gràcies, Joan Francesc.
Yo soy Marina Espín, soy vicepresidenta del área de negocio de Tilting Point, una empresa americana de origen en Nueva York, pero con sede en Barcelona desde 2018. Hemos establecido todo lo que sería Europa, la única sede que tenemos en Europa en Barcelona, y hemos crecido desde 2018 en número de personas en el equipo. Tenemos juegos sobre todo móvil, no sé si Barcelona, sabéis, Barcelona es muy potente, especialmente en la parte de juegos móvil, es decir, todos los juegos que jugáis desde vuestros móviles, y nosotros hacemos eso específicamente. Tenemos juegos sobre todo pues, de Bob Esponja, de Star Trek, juegos que se llama colicencia, y nada, yo llevo toda la parte del área de negocio de Tilting Point. Y nada, le paso el turno a mi amiga y compañera Aida. Muchas gracias, un placer estar aquí hoy con todos vosotros. Yo soy Aida Figuerola, soy neuropsicóloga especializada en talento creativo y previamente estaba de Engagement Manager, o también le llaman Happiness Manager, en Microsoft Gaming aquí en Barcelona, el hub de móvil, y previamente en Bandai Namco Mobile también aquí en Barcelona. Un placer. Bueno, pues gracias por asistir y por darnos ahora todo vuestro conocimiento a lo largo de estos años. Primero me gustaría entrar con un poco la radiografía del sector, como comentaba, y por lo tanto con una pregunta que es, la industria del videojuego está creciendo, como decíamos, de forma sostenida y a nivel global y especialmente en Cataluña, somos un hub internacional, pero también ¿consideráis que está creciendo en diversidad? Específicamente en cuanto, sí que creo que está creciendo en diversidad, partiendo de eso, es verdad que el tema del ratio que hablabas, ¿no? Del 26%, sí que creo que está cambiando lento. Es verdad que también en gaming los últimos años, como en otras áreas de tecnología, tuvimos un gran pico en general de contratación durante el COVID y los años post-COVID, y los últimos 3 años a nivel de mercado laboral en el mundo de videojuegos han sido difíciles. Es decir, ha habido muchos despidos, ha habido estudios que han cerrado, entonces tampoco ha sido un mercado laboral necesariamente que ayudase, ¿no? A nueva contratación, a temas de poner el foco en contratar más mujeres, etcétera. Entonces, yo llevo la industria desde 2019. No he visto un gran cambio a nivel de específicamente la paridad entre mujeres y hombres trabajadoras. No he visto un gran cambio. Por contra, sí que he visto cambio, por ejemplo, en personas de otras industrias entrando en el mundo del gaming, ¿no? Ya que es una industria más madura, esto se nota. Hay personas que pueden venir de otras áreas de tecnología, pueden venir de otras áreas de entretenimiento, etcétera, entrando en el mundo del gaming. Entonces, perfiles más diversos. Específicamente la cuota mujeres versus hombres, no ha habido un crecimiento tan rápido como lo que decías antes de jugadoras, que sí que hay una paridad prácticamente 50-50. Yo desde mi lado no discrepo, pero sí que creo que está habiendo una cierta tendencia al cambio. Cada vez más el mundo del videojuego ya no es solo el área del desarrollo, que a lo mejor podemos tener la tendencia a pensar que la tecnología va más asociada al tipo de carreras que los hombres estudian. A día de hoy cada vez más mujeres están entrando en estudiar carreras tecnológicas, pero el mundo de los videojuegos no solo es el desarrollo, está la parte creativa, está la parte de marketing, está la parte financiera. Como Marina estaba diciendo, hay mucha industria paralela que está empezando a nutrir la industria del videojuego con nuevo talento. Cada vez somos una industria más numérica, cada vez hemos de ser una industria más creativa, que nos hemos de inventar a nosotros mismos y trabajar en las formas de adquirir a los usuarios, con lo cual has de tener mucha gente que conozca el marketing y que sea muy analítico. Y a partir de ahí lo que creo es que se está abriendo un abanico muy, muy grande a nivel global, ya no solo en Barcelona o en Cataluña o en España, sino a nivel global. Por ejemplo, en nuestra compañía, en FanPlus, actualmente sé que el 47% de los empleados son mujeres, dentro de los cuales a nivel de rangos directivos tenemos aproximadamente un 35%. Hay que hacer más para llegar arriba, por supuesto. Hay que hacer más para llegar a que los CEOs de las compañías o los altos ejecutivos de las compañías sean mujeres. Aquí tenemos mujeres que ya están en cargos muy elevados en compañías también americanas o internacionales. Pero mi punto es, no solo pensemos que el mundo del videojuego son los frikis desarrolladores, porque no es así. El mundo del videojuego tiene muchas áreas transversales donde la mujer puede entrar
y entra y está penetrando cada vez con más fuerza. Entonces, desde la propia experiencia que he estado viendo en los últimos años, cada vez más, en Barcelona, por ejemplo, en nuestra operación, que está alrededor de 60 personas, te diría que alrededor del 42% de las personas son mujeres. Entonces, la diversidad cada vez es mayor dentro de la industria. También hay que decir que nuestra área que tenemos en Barcelona básicamente es la de Publishing y la de Marketing Global. Entonces, también hay un qué, que también coincido con Francesc, que bueno, hay que mejorarlo y hay que improvisarlo. Pero creo que hay que tener esa visión. El mundo del videojuego no solo es el desarrollo, sino son muchas otras áreas. Y esas otras áreas cada vez más estás viendo muchísima gente que está penetrando en esa industria. Yo quizá tengo un punto de vista un poco incluso diferente, ¿no? Pero creo que he tenido la suerte estos últimos 5 años en estar en Microsoft Gaming, ver como prácticamente toda la dirección de Microsoft Gaming es femenina actualmente. Hace literalmente una semana se anunció que Asha Sharma, ¿no?, es la directora global de Microsoft Gaming, que está siguiendo el liderazgo de Sarah Bond, que era la directora de Xbox. También tenemos, por ejemplo, a Johanna Faires, que es presidenta de Blizzard, previamente era directora general de Call of Duty. Y, por ejemplo, una de las IPs más reconocidas a nivel mundial a día de hoy, que es Minecraft, está liderada por Ellen Xiang, y todo su equipo de Mojang también es mayoritariamente femenino, ¿no? Entonces, no sé si tiene que ver quizá con el género del juego, quizás si vamos más a casual, hiper casual, quizá hay un porcentaje más elevado que si nos vamos a AAA. Pero bueno, lo veo con mucha esperanza. Por supuesto, yo creo que para las nuevas generaciones entrando en la industria y para cualquiera, ¿no?, que ya esté dentro de la industria, pues obviamente ver referentes absolutamente brillantes ahí arriba, sean mujeres o hombres, da igual, ¿no? Pero sí que nos, bueno, en mi caso, pues bueno, marcan una línea esperanzadora a poder seguir. Enlazo un poco con esto que comentas, porque una de las preguntas que tenía y que creo que es interesante es entender si las barreras existen, ¿en dónde existen? Es decir, ¿existen por la educación? ¿Existen por temas culturales? ¿Porque no hay referentes? En este caso, por ejemplo, tú, por eso lo digo, ¿no?, comentabas referentes súper importantes internacionales mujeres, o porque hay barreras dentro de la propia industria. O sea, ¿cómo veis este tipo de barreras? Nosotros, porque en mi empresa lo hablamos y lo comentamos, cómo podemos seguir mejorando, porque nosotros tenemos un 29% de mujeres, por lo tanto estamos estamos en la línea de lo que tú decías, por debajo de lo que comentaba Enric. Y sí que detectamos, pues ya cuando abres una posición, la mayoría de aplicantes que nosotros tenemos son hombres. Entonces, claro, y aparte, sobre todo en roles más técnicos, incluso un 80-20, es lo que vemos en muchos roles técnicos. Entonces, muchos también managers, lo que dirías como middle management, son hombres. Y hemos detectado, es un hecho, que hay un cierto sesgo en hombres que tengan más tendencia a contratar a hombres, de forma involuntaria, ¿eh? O sea, son estos sesgos que tiendes a contratar a una persona que es más parecida a ti. Entonces, hemos detectado que hay hombres que tienden a contratar a hombres. Entonces, intentar, esta barrera en cuanto a personas que solicitan un rol, ¿no? Ya vemos entiendo que las universidades, tú estás bastante metido en universidades, probablemente las carreras de videojuegos, sobre todo las más técnicas, la cantidad de mujeres estudiándolas es inferior a la cantidad de hombres. Entonces, ¿cómo ir bajando escalones en esa cadena para que ya la cantidad de personas aplicando sea más par y luego de esa forma suben también las posibilidades de que la persona que acabe entrando sea una mujer? Y luego, en lugar de que los managers decidan solos a quién contrata, intentar instaurar un poco más comité para que se hable y se comente y se den diferentes puntos de vista, para que no sea esta rueda que se va alimentando. Manager hombre, coge a hombre, entonces para intentar romper un poco con esto. Pero sí que vemos una diferencia brutal entre las personas que aplican. Entonces yo creo que esa barrera de entrada ya existe y luego al ir creciendo también existe, estoy segura que tocarás el tema luego, pero dentro de la empresa al ir creciendo hay ciertas limitaciones también que son distintas para el hombre y para la mujer. Pero sí, no sé si vosotros también lo veis o lo veíais en vuestras trabajos. Sí, creo que depende más de la disciplina, ¿no? Al final, a nivel muy simple, un juego se crea con un artista, un diseñador y un programador. Porcentualmente te diría que el perfil femenino quizás está más en arte y en diseño, incluso UX, narrativa, marketing, muchísimo más que en perfiles más tech. Quizá con toda la ola de la IA, toda la parte más profundamente técnica se va,
disuadir de alguna forma. Entonces, perfiles más generalistas y completos, ¿no? Quizá también van a entrar en roles más técnicos y vamos a ver pues, un movimiento de chicas que quizá cubran todo esto, porque, por ejemplo, en producción, que es un rol crítico, ¿no? Para publicar un juego, hay mucho más, o sea, hay mucha más mujer en producción que en, por ejemplo, programación. Sí. Y entonces, yo realmente tengo una visión positiva y muy constructiva, ¿no? Y creo que es un trabajo de todos. Por ejemplo, esta mesa que tenemos aquí, conozco personalmente muy bien a Joan Francesc y a Enric y sé profundamente que no diferenciáis nunca en un proceso de selección, no hay diferencias, ¿no? Entonces, liderar con el ejemplo yo creo que es lo más importante. Sí, básicamente yo creo que es muy importante lo que decía Aida y el tema de los referentes. Crear referentes en la industria que puedan hacer que más mujeres vean que hay estas posiciones y estos liderazgos dentro de las compañías es muy relevante. Estamos viendo con empresas en Estados Unidos, empresas en Asia. Yo creo que en Europa nos falta darle un push un poco mayor, pero no hemos de pensar que la industria en general es así, sino que la industria está, yo también soy positivo como Aida y creo que cada vez más estamos viendo que hay más mujeres en esta industria por la variedad de posiciones que se están creando y sobre todo lo que has dicho, la IA está cada vez haciendo estragos en esta industria, nos está posicionando en optimizar los procesos y realmente ya no has de ser un perfil tan técnico para poder crear ciertas cosas, sino tener la capacidad de crear unos prompts correctos para que esas cosas sean desarrolladas por la propia IA. Entonces, a partir de ahí yo creo que se abre una ventaja competitiva muy grande que si las empresas las sabemos aprovechar, pues con la diversidad vamos a poder llegar mucho mejor a nuestros usuarios, que como Joan Francesc ha dicho, son tanto hombres como mujeres. Entonces, ahí es muy clave. Yo creo que hay un punto, si me permitís, que sí que es lo que comentabais, ¿eh? O sea, depende de la vertical, ¿no? O sea, si son más técnicos o más de arte o más de game design. Yo, como bien comentabais, yo en la universidad, que estoy involucrado desde hace unos años, lo veo y creo que el hecho es seguramente que lo traemos de herencia. Es decir, hace 25 años o 20 años esta industria al final proviene de una industria muy tecnológica, ¿no? Entonces, quien desarrollaba videojuegos eran ingenieros informáticos, ¿no? La mayoría, o sea, estoy aquí generalizando, pero era gente que sabía crear un código, pues porque no había herramientas pues como hay ahora, ¿no? Desde Godot, Unreal Engine o Unity, o herramientas que lo que han hecho es facilitar el desarrollo de videojuegos. Como no lo habían, quien tenía que crear videojuegos era alguien técnico. Y creo que aún, esto es una opinión personal, arrastramos sobre todo en la parte técnica esto, ¿no? O sea, que históricamente las carreras técnicas eran mucho más con un perfil más masculino. Entonces, la parte más de friki desarrollador, ¿no? De developer, friki en el buen sentido de la palabra, o sea, no tengáis, que aquí todos somos frikis, a nuestra manera. Entonces, todos provienen, ¿no? de este ADN más tech, ¿no? más deep tech de la parte histórica. Visto esto, me gustaría preguntaros si creéis realmente, o sea, si en el acceso, ¿no? Y si es difícil, o sea, si siendo mujer, ¿creéis realmente que es difícil entrar o crecer, o más difícil, ¿no? O sea, Marina efectivamente comentaba esto de los roles de hombre-hombre, mujer-mujer, ¿no? ¿Cómo lo veis, no? El acceso y el crecimiento. Yo es que lo veo totalmente igual, tanto para hombre como para mujer, o sea, a nivel prestaciones salariales, a nivel posicionamiento en la compañía, a nivel decisiones estratégicas, desde nuestro lado y desde la industria que estoy viendo yo, que siempre he tirado un poco más para el bando asiático, porque he estado trabajando con varias compañías asiáticas, la mujer cada vez es más estratégica, cada vez más decisora en todo lo que son los nuevos roles y el crecimiento de la industria. Yo creo que no nos encontramos en mucha barrera, al menos desde mi punto de vista, en que la mujer entre en el sector. Habiendo dicho esto, sí que es cierto que creo que desde la parte formativa hay que hacer mucho más hincapié en que esas carreras técnicas las mujeres también puedan entrar, estén cada vez más atraídas por este sector.
También hay que hacerles un pitch en las universidades de cuáles son las salidas laborales que tú puedes tener cuando estudias ciertas carreras tecnológicas, venderlas de una forma a lo mejor más atractiva para esos estudiantes, tanto femeninos como masculinos, y a partir de ahí intentar hacer que la industria en España, que en general, o en Cataluña o en Barcelona, que parece que tenemos cierta limitación, pues intentar que nuestra industria sea mucho más paritaria. Pero creo que a nivel global la tendencia es, como comentaba Aida, es irnos a una paridad de empleados, tanto hombres como mujeres, por el tipo de trabajos que nos encontramos en la industria. Estoy de acuerdo que la tendencia es súper positiva y que el futuro es mejor de lo que hay ahora y estoy de acuerdo con lo que decía Enrique a nivel de una vez estás trabajando no hay diferencia, es decir, sueldos, lo que se ofrece es lo mismo, etcétera. Dicho esto, sí que creo, pero que no es solo de la industria del videojuego, que al final hay realidades de las mujeres, y yo lo veo, ¿no? Pues en personas de mi edad, en personas con las que trabajo, que te planteas ciertas decisiones vitales, pues la maternidad, etcétera, y eso pues es un tiempo en tu carrera que es muy diferente para hombres y para mujeres, y yo lo veo pues en amigos míos de esta industria y de otra. O sea, no creo que sea un problema específicamente o una situación específica al videojuego. Pero cada vez más los hombres se están equilibrando a las mujeres también en los maternity leave. No, absolutamente. Leaves. O sea, la entonces, tendencia... eso también se está equilibrando y entonces 100%. tanto es el hombre como la mujer que pueden tomar la decisión de... Normalmente es más la mujer, lo entiendo, pero el hombre también se lo toma. No, Entonces, absolutamente. Y cada vez hay cuando más. alguien podía pensar en un equipo ejecutivo, no, es que vamos a contratar a esta mujer, pero se va a ir, no, porque también puedes pensar que vas a contratar a este hombre y también va a coger los 4 meses de baja. Entonces, ahí yo creo que esto es un punto que también beneficia a que esa brecha que sí que es cierto durante muchísimos años nos hemos encontrado, cada vez sea menos. 100%. Entonces ahí hemos de también hacer ese push para hacer ver, de decir, ojo, yo por ejemplo en mi equipo directivo en los últimos 2 años he tenido, del equipo que me reportaba a mí, que eran 6 personas, he tenido 4 personas que han tenido maternity o paternity leave. 2 hombres y 2 mujeres. Entonces, bueno, sí, absolutamente. Totalmente lo mismo y totalmente respetable y totalmente correcto. O sea, al final no ha de haber una diferencia en eso. Sí. También hay gente, pues por ejemplo, Enrique, yo también le conozco, sé cómo trabaja, es muy comprensivo. También hay, o sea, también tienes que saber ver a qué equipo, a qué empresa vas y qué comprensión tendrán acerca de esto, ¿no? Para que tú luego estés en un ambiente cómodo, para bien seas hombre o mujer, tomar estas decisiones. Y porque incluso como hombre te puede pasar que digas, uy, yo tengo mis 4 meses de baja, pero no me los quiero coger porque pienso que me puede penalizar. Que de nuevo, esto puede ser para un hombre o para una mujer. Entonces, sí que es verdad que yo creo que estamos yendo a mejor y que las empresas también son más estrictas en que ambos se lo cojan y las propias personas lo tenemos cada vez más interiorizado y bueno, yo lo veo en mi generación en general. Pero sí que es verdad que bueno, esto pues es un factor a tener en cuenta. Y es verdad que miras los ratios de mujeres líderes y creo que es un 16% en la industria de videojuegos de mujeres líderes versus hombres. Entonces, ¿la tendencia es positiva? 100%. Hay hombres súper referentes, como lo que decía ella de Asha Sharma liderando Xbox, que es brutal. Pero bueno, hay ese camino a hacer para ahí, para romper con esos sesgos. También son ambientes generalmente bastante masculinos. Entonces, bueno, Enrique y yo que coincidimos a veces en conferencias en San Francisco y tal, lo sabemos, estás en una cena, ¿no? Y generalmente la mayoría son hombres, entonces tienes que estar cómodo en este tipo de ambientes, etcétera, que seguro que en unos años iremos viendo mucho más equilibrados. Pero son situaciones que actualmente aún te encuentras y bueno, tienes que estar cómodo y tienes que saber en qué empresa, en qué equipo y en qué parte de la industria estás para asegurarte que puedes ir creciendo. Yo relacionado con esto creo que es un súper ejemplo a nivel de políticas, ¿no? Cómo las políticas pueden cambiar, ¿no? Impactar realmente en el día a día, porque esto al final es una política estatal que cambia y equipara, ¿no? el paternity y el maternity leave, por lo tanto hace que cree más igualdad, ¿no? En esto. ¿Estáis viendo vosotros a nivel de, o sea, habéis visto en los últimos años alguna política o estáis viendo realmente que las empresas están creando espacios, ¿no? Lo que comentaba antes Marina ahora de espacios pues más realmente inclusivos? Me toca esta, yo creo. Bueno, yo creo que mi rol es un ejemplo de, en realidad, lo pionero que es la industria del videojuego, ¿no? En poner el talento en el centro
de la empresa. O sea, en mi caso, ya os digo, mi rol era Happiness Manager. O sea, era gestionar la felicidad de los empleados. ¿Cómo se traduce esto? Pues en entender qué necesita una persona a nivel holístico, ¿no? Y, o sea, sí que es verdad que podía trabajar con un 60% de hombres. Mi rol tenía éxito cuando él o ella y su familia entera se integraba en Barcelona. Por ejemplo, en Bandai Namco, ¿no? Contratábamos idealmente a una persona de cada país del mundo porque queríamos el equipo más diverso posible para hacer un juego lo más global y diverso posible, ¿no? Entonces es muy complejo, pero en realidad todo va centrado a entender el talento y qué necesita esta persona. Y al trabajar con hombres, os puedo decir muy de primera mano, todos quieren pasar más tiempo con sus hijos. Entonces, entender esto y ver cómo la empresa puede adaptarse a eso es fundamental. Por ejemplo, en Bandai Namco, y yo ya no trabajo allí y no quiero hacer publicidad de ellos, pero sí que en realidad implementamos una policy, creo que es muy interesante, que es 4-day week. O sea, trabajar 4 días a la semana para que todo el mundo tuviera el viernes libre. Siendo una empresa japonesa, eso es muy disruptivo porque ahí trabajan los sábados también. Entonces, se empezó con esta política disruptiva desde Barcelona, se probó que funciona. ¿Cómo se hace esto? Pues optimizando los 4 días, ¿no? Reuniones de 1 hora se pasan a media hora, se optimiza todo a nivel de agenda, de que solo puedan asistir las personas que vayan a aportar valor real, y se hace una optimización del tiempo y de los recursos de todos, ¿no?, los trabajadores de la empresa, y el resultado era muy bueno. O sea, pero es disruptivo, ¿no? O sea, ¿cuántas empresas de otros sectores, tecnología yo creo que lo podrían llegar a entender, pero cuántas empresas tienen un Happiness Manager? Yo creo que es fundamental y sería maravilloso, ¿no?, que lo pudieran tener, porque una vez tú cuidas tan bien a tu talento te lo devuelve. Y hay otra, como una frase, ¿no?, que me gusta, que es: si estamos todos en una misma sala pensando lo mismo, hay alguien que no está pensando. Entonces es muy importante, yo creo, siempre tener pues diferentes puntos de vista, sobre todo cuando creamos productos y juegos globales. 100%. En cuanto a la diversidad, por ejemplo, que comentabas, ¿creéis que es una cuestión puramente social o, como en este ejemplo que estás poniendo de Bandai Namco, es una cuestión de competitividad empresarial a la vez? Porque en este caso lo acabas de poner un ejemplo clarísimo con una visión de empresa a nivel competitivo. Le ponemos a alguien de cada continente, ¿no?, para tener una visión. ¿Cómo lo veis? Yo en mi caso lo veo, o sea, la diversidad suma y nos hace más competitivos 100% en nuestra industria y en todas, pero especialmente en esta que estás haciendo un producto de entretenimiento, ¿no? Pues igual que si haces una peli, entiendo, una serie, la idea es intentar llegar a la máxima cantidad de personas, y a veces si en una sala toda la gente que está sentada es el mismo perfil, que vienen del mismo sitio, con los mismos sesgos y con la misma forma de pensar, es verdad que igual te estás pidiendo puntos de vista muy distintos que no se están incorporando. Entonces nosotros siempre hemos visto la diversidad como una suma, y de ahí a decir, oye, intentemos romper con este sesgo de contratación para no contratar de junior a la misma persona que eres tú, ¿sabes? Entonces intentemos contratar de forma diferente para romper con sesgos y ser más diversos. También Barcelona, como hay tanto talento en el mundo del gaming, es fácil de alguna forma el conseguir un talento diverso, porque tienes desde nacionalidades distintas, edades muy distintas, gente, como decía antes Enric, pues finanzas, marketing, recursos humanos, etcétera, que vienen de industrias que no tienen nada que ver, y es muy chulo porque también te dan puntos de vista de cómo se hace pues ciertas cosas, pues producción, ¿no?, que decía ella, puedes haber estado produciendo algo que no fuera videojuegos, ¿no? Igual vienes del mundo del entretenimiento y das otros métodos, etcétera, de industrias más maduras y cosas que se pueden implementar en el gaming. Entonces, esto a nosotros también nos gusta, el intentar coger gente que venga de otra industria previamente para que nos den otros puntos de vista y otras formas de trabajar. Entonces, yo creo que diversidad suma y te hace más competitivo. Más en el mundo de hoy, que los juegos son globales. O sea, por mucho que estés en Barcelona, tu juego es súper global y de hecho tu mercado principal será Estados Unidos, Asia. Y sobre todo para mí uno de los puntos clave es no tanto hablar de género diverso, sino también de edades diversas. La gente a lo mejor no se lo plantea, pero los videojuegos, la mayor parte de los clientes que tenemos, al menos en la industria de los videojuegos, son de 30 para arriba, si no 40 para arriba. Entonces eso es algo que la gente no sabe, no lo identifica, y entonces si tú quieres también impactar a alguien de los que estáis aquí arriba, no vas a impactar a un chico de 18 años.
Vas a impactar a una persona con ya unos ciertos recursos económicos, con ya un tipo de perfil específico, y ahí pues realmente también tienes que tener el conocimiento de lo que esa persona quiere, lo que desea, y entonces tener esos perfiles diversos en edad también dentro de la industria del videojuego pues nos hace mucho más interesantes para atraer talento, para, como muy bien Marina estaba diciendo, para atraer talento de otras industrias y sobre todo para innovar. Lo que se dice en la industria del videojuego es que somos de las industrias más innovadoras que hay en todas las áreas que practicamos, en inteligencia artificial, en creatividad, en marketing, en economía. Entonces, y también hay que decirlo, somos la industria cultural más grande del mundo. Solo la industria del videojuego multiplica por muchísimo todas las otras industrias culturales que nos encontramos. El cine, la música, el teatro, todo. Entonces, también hay que hacerlo ver, decirlo claro y alto y decir, oye, el mundo del videojuego es muy, muy relevante, pero no solo porque impactamos a los chavales, que es lo que mis padres pensaban, no, los videojuegos es cosa de niños. No, no, los videojuegos no es cosa de niños, es cosa de adultos. Y muchos de esos niños que empezamos a jugar a videojuegos ya tenemos ciertas edades y cada vez... Entonces, bueno, os cedo la palabra, perdona, si no me largo. Me gustaría compartir una historia que creo que también puede, ¿no?, inspirar a mujeres que quieran entrar en el mundo de los videojuegos, y luego lo voy a ligar con Joan Francesc. Perdona. Yo tengo una amiga mía que es neurocirujana y ella me dijo, yo soy muy buena en mi trabajo, ¿no? Trabaja con robots, o sea, el joystick va invertido a lo que ella ve en pantalla, ¿no? Ella tiene 35 años y es muy, muy buena en su trabajo porque de pequeña jugaba muchísimo a videojuegos. Entonces, es una crack con el joystick y entiende muy bien, ¿no? Tiene unas habilidades cognitivas y físicas también increíbles. Entonces, es un caso para mí increíble cuando me contó la historia, y ligado aquí también, yo creo que hay una parte de videojuegos que quizá no se conoce, pero es el concepto de gamificar, ¿no? Es como hacer interactivo o cómo mezclar el mundo real con el mundo virtual a través de experiencias interesantes para el usuario. Y hay una línea de gaming que se llama Serious Gaming, que a mí personalmente me parece increíble, pero me gustaría que la compartiera Joan Francesc, porque tú llevas una aceleradora que hace este tipo de juegos. Creo que es muy importante porque hay muchísimas mujeres en el sector de salud que quizá les interesa entender que gaming no es solo entretenimiento, sino que puede tener un impacto en salud increíble. Sí, bueno, muy brevemente, porque estamos a punto de tiempo. Para los que no lo sabéis, Serious Games es lo que comenta Aida, son juegos serios, y esto básicamente se basa en el conocimiento que tenemos la industria del gaming, aplicarla a otras industrias. Es decir, no crear para ocio, sino adaptar nuestro conocimiento a esas industrias. Esto es la teoría. A la práctica, algo muy fácil, que no me gusta decir marcas o tal, pero todo el mundo conoceréis. Duolingo, ¿no? O sea, Duolingo es una aplicación EdTech, es decir, de educación tecnológica, donde aplica la gamificación, que es esto del Serious Games, es aplicar todo el conocimiento que tenemos de la industria, de cómo la gente retener, ¿no? Que la gente no deje, cómo incentivarte, cómo darte estos rewards, estos premios, gracias, reconocimientos, disculpad, para que la gente siga utilizándolo, ¿no? Y esto nosotros, por ejemplo, que tenemos una incubadora en Barcelona, que lo hacemos para el sector salud, con hospitales de aquí, de reconocido prestigio, como me comentaba Aida, pues intentamos retos sanitarios solventarlos gracias a la gamificación, pues desde quitar adicciones hasta, ¿no? Porque al final el usuario, el paciente muchas veces deja, por ejemplo, ¿no? Los tratamientos, pues hacer que no dejen tratamientos. Pero bueno, ya para acabar, porque vamos tarde de tiempo, simplemente rápido me gustaría dos cosas que lo podéis hacer uno individualmente cada uno. Si decís alguna medida concreta, no hace falta que sea una, dos o tres, las que consideréis, para aumentar la presencia femenina del sector, alguna en concreto, si os viene a la cabeza, y algún mensaje, que a mí me gustaría también, si alguien joven nos está oyendo, o incluso antes hablaba con una madre que su hija quería entrar justo en la industria, ¿qué mensaje le daríais a la gente joven para que entre en la industria del videojuego, ¿no? Incentivar esto. Yo diría, sobre el primer punto, empoderar a las mujeres para que sean líderes de empresas. Ya no solo en el sector de los videojuegos, sino en cualquier startup.
Creo que hay mucha calidad y crear una empresa puede salir de cualquier... Y la mujer es muy creativa, tiene mucha capacidad de tirar adelante y muchísimo más incluso que los hombres, y pueden realmente crear, y se están viendo últimamente. Hemos visto la última adquisición que ha hecho Scopely en Turquía, donde una de las grandes referentes turcas es una emprendedora que ha vendido su compañía por más de $1.000 millones. Entonces, yo creo que hay que hacer ver que realmente crear compañías es importante y empoderar a las mujeres para que también creen estas empresas del videojuego. Y la segunda, pues, os la dejo a vosotros. Pues mira, es que la primera justo iba a enfocarme en la parte de liderazgo y de fundar, que es verdad que, y tú en GameBCN lo ves, hay pocas mujeres que ahora que estaba en el proceso de seleccionar los equipos de la nueva edición, hay pocas mujeres fundadoras, entonces igual iría un poco por esa parte. No te sé decir qué medida exacta, pero igual hacer más sesiones o intentar reforzar en que las mujeres se animen a emprender y a montar estudios de videojuegos, porque ya una vez entran, ya va creciendo, si todo va bien, la empresa va creciendo y normalmente las mujeres también están muy concienciadas en decir, oye, quiero equipos diversos, equipos que haya más mujeres, ¿no? O sea, normalmente es positivo si la persona que lleva el equipo es mujer, normalmente está muy concienciada en intentar que el equipo sea diverso, entonces sería increíble. Y hacia niñas, mira, ayer justo fui a mi colegio a hablar de este tema y entonces, primero, que las niñas sepan que la industria de videojuego es un camino, sobre todo las que están más por el lado técnico y que les apetece estudiar carreras más técnicas, que sepan que el videojuego dentro del lado técnico es una opción, porque muchas veces sí lo saben. Y luego reforzar lo creativo que es y la gente inteligente y muy crack. Y es un mundo, yo creo, muy meritocrático, que esto a mí me gusta. Hay otras industrias que igual hay más, no sé, politiqueo, más de quién conoces, quién no. Yo realmente creo que el mundo del videojuego es muy meritocrático. Si tú eres bueno y te lo curras, haces proyectos chulos y lo demuestras, puedes crecer, puedes cambiar de empresa, o sea, y esto me encanta, es muy sano, la gente se ayuda un montón y depende mucho de lo que tú hagas. Entonces les diría un buen camino, además de que gana mucho, o sea, se genera mucho dinero, por lo tanto, generalmente está bien pagado y es una línea en crecimiento. Entonces, sí, 100% positivo a que entren. Sí. Totalmente de acuerdo. Yo creo que es una industria que, aunque este medio año anterior haya sido un poco complicada, está creciendo a una velocidad increíble. Es tecnología punta al final, mezclada con creatividad. Y a veces la palabra creatividad, sobre todo en las escuelas, da miedo, ¿no? Ay, mi hijo o mi hija es creativo, es artista. Para mí, la creatividad es el arte de resolver problemas. O sea, es una skill absolutamente fundamental. Entonces, yo creo que empieza por ahí. Si eres padre o madre, pues entender que la creatividad a día de hoy es una super skill y en la escuela también lo deberían reforzar porque a la larga, cuando lo ves, ¿no?, en las empresas, es resolver problemas en un mundo incierto, cambiante y donde la innovación es fundamental, ¿no?, en cualquier industria a día de hoy. Así que, bueno, todos jugamos un rol y trabajamos conjuntamente. Yo creo que no es mujeres contra hombres ni viceversa para nada, o sea, al contrario, yo he tenido, mi mentor es un hombre que es increíble y he trabajado con muchísima gente en la industria, hombres y mujeres, que siempre te han apoyado, entonces es un trabajo de todos. Pues muchas gracias, hasta aquí la mesa. Ya habéis visto que es una industria anglosajona, de habla anglosajona, así que os pido disculpas por estas coletillas que hacemos sin querer. Qué interesante, Joan Francesc. Moltíssimes gràcies per totes les vostres aportacions. Fijaros, sé que los titulares son muy claros, se ha avanzado, la tendencia es positiva, pero aún el 16% de los cargos directivos también en la industria del videojuego pues están ocupados no solo por mujeres, así que sigue existiendo esa necesidad de visibilizar ejemplos como los que hemos visto. Nos han hablado de Minecraft, de Call of Duty, que yo no lo sabía, me parece genial que estén lideradas por mujeres. Sigue existiendo también esta barrera en lo técnico, en la programación, y sin embargo las mujeres ocupan roles pues, de marketing, roles de creatividad o esos de la producción en la industria, ¿no? Se ha hablado de que porque es el motivo de este hecho es porque lo tenemos heredado ya, ¿no? Habría que romper estos roles y estamos en ello, pero sigue por delante mucho trabajo que hacer, porque si bien es cierto que el 48% de las mujeres son jugadoras, solo el 26% de los desarrolladores pues son mujeres. Y hablando de datos,
título ya de resumen de esta primera jornada de las 3 sesiones que nos esperan mañana y pasado. Dejadme que os haga un poco de hincapié en cómo hemos empezado, ¿no? La directora general Blanca Sorigué nos ha hablado de que la igualdad es el único camino hacia una sociedad más competitiva, más eficiente. El presidente ejecutivo del Consorcio de la Zona Franca, Pere Navarro, nos ha invitado a pasar del diagnóstico a la acción y ha afirmado que la industria del futuro no puede avanzar con esquemas del pasado, solo puede avanzar con ejemplos, con educación y con políticas buenas aplicadas, reales. Desde la Generalitat, Saray Espejo nos ha recordado que cobramos el 40% menos de los salarios masculinos y desde Comissions Obreras de Cataluña, Menchu Gutiérrez ha hablado de que las dificultades de llegar a cargos directivos siguen existiendo, aquí también lo hemos dicho, y que cuando llegamos cobramos 10.000 euros menos, cosa que da que pensar. Desde el Ayuntamiento de Barcelona nos han hablado de la diferencia del 40% de las pensiones entre hombres y mujeres, y el señor Prieto, delegado del Gobierno de España a Cataluña, ha dado también un dato muy interesante. Si baja la brecha salarial, se reduciría, y si se reduciera esta brecha salarial, se subiría el PIB mundial en un 20%. Yo creo que hemos hablado también de hibridación entre inteligencia artificial y lo humano, será lo único que nos puede salvar en la sociedad actual, y hemos visto muchos ejemplos, pero me quedo con los de esta psicóloga financiera, abogada, que están ocupando cargos en los cuerpos de seguridad del Estado actualmente. Así que, por ejemplo, como hemos dicho, un botón. Mañana más. Hablaremos de medios de comunicación, de titulares, hablaremos de bimultilateral, de real estate y también de B-Talent. Así que os esperamos mañana a partir de las 10 de la mañana aquí en la plataforma del RTV Play y también en la página web del WIC-WOW. Muchísimas gracias por estar ahí y atendernos. Barcelona, vibrante y emprendedora, posicionándose como una de las ciudades favoritas para los profesionales tecnológicos. Con este espíritu nace el Distrito 4.0. Como sede de un genuino ecosistema tecnológico internacional, reúne proyectos punteros en robótica, impresión 3D, inteligencia artificial, IoT, nanotecnología y sensórica, en una de las mayores zonas productivas de Europa. Anticipamos el qué, el dónde i el cómo reinventamos. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.